Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca, quinto semestre, y en esta ocasión vamos a explicar algunos comandos CMD para la materia de sistemas operativos, grupo 501. Los integrantes de nuestro grupo es Diego Alejandro Rodríguez Ruiz y quien les habla, Jonathan Steven Castañeda. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar 9 comandos CMD. Entre ellos, o los que vamos a explicar, es attrib, fc, find, findstr, if, robocopy, tasklist, taskkill y short. Bueno, comenzamos con attrib. Attrib muestra, establece o elimina atributos asignados, archivos o directorios. Si el comando se usa sin parámetros, devuelve todos los atributos de los archivos en el directorio en el cual estamos posicionados. Los parámetros se sacaron del CMD con la ayuda que proporciona para los comandos, en el cual escribimos attrib, backslash y signo de interrogación, y muestra acá una tabla o información sobre el atributo, entonces sobre el comando, perdón. Entonces dice que con un más o un menos se pueden otorgar o quitar atributos. Esos atributos se especifican con una letra. Después de eso sigue la unidad, la ruta y el nombre del archivo que se desea pues, cambiar, y luego estos tres tipos de comandos que a lo que se refieren es a qué tanta información uno quiere recopilar. Entonces, por ejemplo, el backslash s procesa los archivos que coinciden con la carpeta actual y todas sus subcarpetas, perdón. El backslash d también procesa todas las carpetas, y el backslash l se trabaja en los atributos de vínculo simbólico frente al destino del vínculo simbólico. Bueno, vamos a manejar unos ejemplos para dejar más claro el comando. Entonces, en una carpeta de ejemplos tenemos 4 archivos de texto vacíos. Entonces, en el cual en el ejemplo 1 vamos a asignar un atributo de solo lectura al archivo 1.text. Acá podemos ver que en propiedades de que el archivo tiene deshabilitado el de solo lectura y el de oculto. Entonces vamos a mirar desde el CMD, ya estamos posicionados en la carpeta. Ahí aparecen los 4 archivos de texto vacío, y para ello entonces es con el comando más R y el nombre del archivo que se desea cambiar. Entonces attrib es más R y el nombre 1.txt. Entonces después de eso vamos a revisar la carpeta. Como se puede ver, quedó solo lectura, quedó un archivo de solo lectura. Entonces también se pueden utilizar diferentes parámetros. Entonces podemos también usar el más h, que el más h lo que hace es ocultar el archivo. Entonces, por ejemplo, podemos ocultar el 2.txt, y al momento de buscarlo aparece solo el archivo 1, 3 y 4. Entonces también podemos usar el archivo, el parámetro s sobre el 3, por ejemplo, y el más s lo que hace es otorgar atributos del sistema, y al momento de hacer un dir no lo va a mostrar porque pues el CME no muestra con el dir los archivos del sistema. Y como último ejemplo, acá tenemos un comando bastante usado, porque este comando lo que hace es eliminar el virus de acceso directo, que sería más o menos como esto, que lo que hace es que oculta los archivos y crea accesos directos, que pues al momento de abrirse pues solo va a seguir infectando la unidad USB. Es usualmente como se propaga este virus. Entonces vamos a usar este comando para quitarle los atributos que antes se le han impuesto a los 3 archivos de texto. Entonces pues acá, como se puede observar, solo aparece el 1 y el 4. Entonces acá podemos pegar el comando con sus parámetros y listo. Entonces acá ya aparecen otra vez los 4. Entonces en la propiedad de solo lectura del archivo 1 se fue, el 2 se le quitó su propiedad de oculto, y el 3 se le quitó su propiedad de archivo de sistema. Entonces así funcionaría básicamente el comando attrib. Comando fc.
el comando fc compara dos archivos o conjuntos de archivos y muestra las diferencias entre ellos. Este comando puede ser usado para comparar tanto información que exista dentro del archivo como la información que exista por ejemplo en su tamaño o en su información binaria. Para ello tendremos diferentes parámetros. Como podemos ver, tenemos varios parámetros, como por ejemplo el parámetro /a, que muestra solo la primera y última línea de cada grupo de diferencias, o por ejemplo el /c, que omite las mayúsculas y las minúsculas. Y pues para ello vamos a ver dos ejemplos en el símbolo del sistema o CMD para entenderlo un poco mejor. Entonces abrimos nuestro CMD y como puedes ver acá ya tenemos la carpeta donde se encuentran los archivos que vamos a comparar. Entonces lo que vamos a hacer es escribir el comando fc, le ponemos entonces de primeras ponemos la dirección o el lugar donde se encuentra el archivo 1, que en este caso sería texto1.txt, y después colocamos el segundo archivo a comparar. Este será texto3.txt. le damos enter y como vemos nos aparecen las diferencias que existen, o para ser más específicos, qué es lo que contiene cada uno y por qué son diferentes. Vamos a hacer otro ejemplo donde vamos a comparar otros dos archivos de texto, donde podemos ver, aquí nos salen las diferencias. ¿En qué son diferentes? La diferencia es en las mayúsculas. Como podemos ver, al usarlo así normal, no hay diferencia entre las letras, entre las mayúsculas y las minúsculas, entonces las toma como una diferencia. Pero si a este comando le añadimos el /c, el parámetro /c, entonces nos va a mostrar que los archivos de texto 2 y texto 5 no cuentan con ninguna diferencia, ya que son básicamente las mismas letras y los mismos nombres, por decir. Bueno, el siguiente comando es el comando find. Este comando busca una cadena de texto en un archivo y muestra las líneas de texto que contienen la cadena específica. Bueno, entonces en la ayuda del CMD podemos ver que tiene unos distintos parámetros en los cuales pues vamos a utilizar algunos a continuación. Y el ejemplo, vamos a trabajar sobre un archivo de texto plano de nombre de nombres. Entonces vamos acá, estamos dentro de la carpeta donde tenemos los ejemplos, y si miramos dentro hay una carpeta que tiene nombres. Por medio del comando type podemos ver lo que tiene adentro ese archivo de texto. Entonces escribimos nombres.txt y adentro salen lo que tiene este archivo. Entonces, como podemos ver, tiene diferentes nombres, los cuales algunos tienen mayúscula y minúscula inicial. Y entonces vamos a comenzar con el find. Entonces, si buscamos, por ejemplo, find Andrés, como vemos que es el primer nombre, entonces él nos debe indicar que ok, me faltó el nombre del fichero, nombres.txt, y aquí me indica que efectivamente en el archivo de texto nombres hay un Andrés. Si lo indicamos de la siguiente manera, solo con el AN, pues como podemos dar cuenta hay cuatro nombres dentro del archivo que comienzan por AN, pero como están en mayúscula, entonces al continuar con este parámetro, entonces solo va a marcar los que tienen en mayúscula. Si continuamos con los parámetros, podemos encontrar que, por ejemplo, el parámetro /i, entonces no distingue entre mayúsculas y minúsculas,
entonces marca los 4 que hay. Otro parámetro que podemos encontrar es el slash c, y este solo va a entregar el número de coincidencias que están adentro, o sea, no las especifica, sino simplemente va a mostrar las coincidencias que hay acá. Si lo combinamos con el anterior, que no distingue entre mayúsculas y minúsculas, debería arrojar que hay 4 coincidencias en este archivo de texto. Y efectivamente, luego podemos también mirar el parámetro slash b, que este parámetro lo que hace es que muestra las que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando, con la cadena de texto que estamos buscando. Entonces aquí aparecen, listo, entonces no coinciden con las dos primeras porque estamos buscando con la primera mayúscula, y el resto que no tienen la cadena de texto. Entonces el comando findstr nos sirve para buscar patrones de texto en archivos. Puede ser cualquier patrón, puede ser cualquier letra, cualquier cadena de texto, incluso podemos buscar cualquier tipo de dato en cualquier archivo. Entonces, los parámetros que tiene, realmente tiene bastantes. Este cuenta, por ejemplo, con el slash b, que hace coincidir los modelos si están al principio de la línea, el slash s, que busca los archivos que coinciden en el directorio actual y en todos los subdirectorios, el slash l, que literalmente usa cadenas de búsqueda, el slash o, que imprime un carácter de desplazamiento antes de las líneas que coinciden, y así. Tenemos diferentes tipos, como por ejemplo de cadena, de archivo, de directorio. Tenemos también expresiones regulares de referencia rápida, como lo son el punto, que es un comodín para cualquier carácter, el asterisco, que sirve para repetir, 0 o más ocurrencias de un carácter previo de clase, hasta incluso el signo pesos nos indica una posición de línea o fin de línea. Para entenderlo un poco mejor, vamos a ver unos ejemplos en el CMD. El primero de ellos lo que hará es que va a buscar una cadena de palabras o una cadena de letras en un documento específico. Entonces, para ello primero ponemos nuestro comando, después le indicamos la cadena que queremos buscar, y adicional ponemos entonces el archivo en el que queremos buscar. Entonces en este caso va a ser en texto1.txt. entonces le damos enter y, como podemos ver, me muestra las dos líneas de texto que contienen la palabra. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde vamos a buscarlo en todos los archivos existentes en el directorio. Entonces, para ello escribimos nuestro comando, le ponemos el parámetro s, que lo que hace es buscar en los subdirectorios o directorios que contengan nuestro directorio actual. Entonces, para ello le damos slash s y le damos adicional un slash i, el cual sirve para que omita o, más específico, ignore las mayúsculas y las minúsculas y las busque de igual manera en el archivo. Entonces ponemos nuestra cadena de texto y ponemos x.x, lo cual hará que busque en todos nuestros archivos de texto. Entonces le damos enter y, como podemos ver, acá nos muestra todas las líneas y los archivos que contienen esa palabra. Por ejemplo, en el texto 3 tenemos mi nombre completo, Diego Alejandro Rodríguez. En el texto 1 nos muestra las dos líneas que contienen esta palabra, y como podemos ver, en el texto 3 omitió las mayúsculas y las minúsculas y las añadió. Incluso acá podemos ver que entró a un directorio, buscó en el archivo de texto que existe en ese directorio y nos mostró lo que existe, aun cuando esto está
esta palabra estaba de segundas, por decirlo así, no estaba iniciando la línea de texto. Adicional, vamos a mostrar otro ejemplo, el cual nos ayudará a entender un poco más este concepto de fines str. Entonces, para ello usamos el ipconfig y, como vemos, nos bota un párrafo de datos que nos muestra. Entonces vamos a usar esto para buscar un dato específico. Por ejemplo, quiero buscar una IP que empiece por 192. Entonces para ello escribimos ipconfig, ponemos una barrita y escribimos nuestro comando str y entre comillas ponemos el número o la palabra que queremos buscar, en este caso entonces 192. Le damos enter y, como podemos ver, solo nos muestra la dirección IPv4, el cual contiene nuestra dirección, y la puerta de enlace, que igualmente muestra nuestra dirección. En el caso de que quisiéramos buscar otro tipo, por decirlo así, digamos por ejemplo el número 1, entonces le damos y, como podemos ver, nos muestra también el vínculo de la dirección IPv6, el cual contiene también un 1, y nos muestra las otras dos que contienen el número 1. Esto sirve para buscar, hacer una búsqueda avanzada y una búsqueda un poco más organizada acerca de una palabra, algún número, tipo de dato o lo que sea. Ok, continuamos con el if. Este comando es un comando de condicional, entonces realiza procesamientos condicional en programa por lotes, es la descripción. Entonces acá si vemos la ayuda proporcionada por el CMD, acá podemos ver que tiene bastante parámetros y descripciones. Entonces acá, por ejemplo, explica el not, que sería que va a llevar a cabo si la condición es falsa. Acá para igualar cadenas, para comparar dos parámetros distintos o dos condiciones. El exit funciona para ver si existe algún archivo, y esta sería como la estructura básica del if con un else. Entonces acá se puede ver cómo funcionaría con el exit para ver si existen archivos o no. Y acá serían las operaciones de comparación. O sea, por ejemplo, en programación convencional, lo que se usaría sería el mayor, los símbolos mayor, menor, igual o diferente, signo de admiración hacia abajo para el node en este caso. Pero acá se usan estas tres letras para diferenciar la operación que se quiere hacer. Entonces para los ejemplos vamos a hacer una sentencia sobre CMD y vamos a trabajar sobre .bat, que ya es un tipo de archivo que tiene instrucciones adentro y las va a generar solo lanzándolo desde el CMD. Lo hacemos de esta manera para que no quede tan redundante al momento de escribir en CMD y mirar solo los resultados en consola. Entonces escribimos sobre el bat y miramos los resultados en consola. Entonces podemos ver que dentro de la carpeta de los ejemplos de if tenemos dos archivos de .bat. Acá podemos encontrarlos. El punto 1 está vacío, es sobre el que vamos a trabajar, y el 2 ya es un ejemplo ya estructurado. Entonces acá, por ejemplo, podemos usar el if. Comenzamos con el if, el gtr, que el gtr vendría siendo mayor que. Entonces podemos decir si 4 es mayor que 2, entonces va a devolver una respuesta que diga verdadero. Entonces guardamos y desde acá vamos a lanzar el 1.bat, que es el que acabamos de editar. Entonces dice que 4gt es verdadero. Listo. Entonces, para que no salga la sentencia, vamos a apagarlo con un arroba echo off. Lo guardamos y si lo volvemos a lanzar solo va a salir el resultado. Entonces en dado caso de que no sea verdad,
Entonces, por ejemplo, acá sería 4 y en este otro lado es 0, entonces no hay sentencia para la otra contraparte, que sería el else, en dado caso de que no se cumpla la condición inicial. Entonces acá guardamos. Como es falsa, entonces no va a aparecer ninguna respuesta. Entonces por esa parte vendría siendo la explicación de comparación. También se puede comparar con cadenas de texto. Por ejemplo, acá podemos con el set, es un comando que pide la entrada de teclado y la ingresa en una variable. Entonces podemos acá colocarla como palabra, la ingresamos y colocamos el texto para pedir la variable. Por ejemplo, ingrese la clave. En el siguiente podemos hacer el if. Este if lo que va a hacer es va a evaluar la variable palabra, y esto, si es igual a hola, entonces va a devolver un mensaje en pantalla que diga ingreso al sistema. Y lo guardamos, y ahora al ejecutarlo pide la variable. Entonces escribimos, por ejemplo, hola sin h, entonces no va a pasar nada, entonces lo envía de nuevo. Entonces acá ingrese la clave, 2 puntos y espacio para que sea más ordenado, guardamos, hacemos de nuevo, lanzamos el 1, escribimos hola sin h, entonces no envía nada. Pero si por la otra parte, si escribimos la clave correctamente o la que está en la variable, va a enviar el mensaje de ingreso al sistema. ¿Listo? Entonces ahora tenemos un segundo ejercicio, que lo que hace es lo siguiente. El ejercicio lo que tiene es adentro una estructura ya de if con else. Entonces el ejercicio número 2 evalúa si 5 es mayor que 8. Entonces si es verdadero, va a devolver un mensaje en pantalla que dice que es mayor, y el resultado if para saber que se entró a lo que se tenía esperado de mensaje verdadero. Y si es falso, el else, entonces va a devolver un mensaje en pantalla que diga es menor y que se entró en el resultado else, y luego uno que diga finalizado. Entonces si lo lanzamos, el bat 2.bat dice es menor, porque es menor, y el resultado es else. Entonces se entró en el else, y en dado caso de que sea mayor, se pueden cambiar acá los números, 8 y 5, control G para guardar, y lo volvemos a lanzar. Entonces dice es mayor, entró al if y finalizado. Listo, entonces ahora vamos a mirar el comando exist para ver si existen dentro del directorio en el que estamos, o en cualquier dirección que uno coloque, el archivo que se está buscando. Entonces, por ejemplo, se puede crear una sentencia de if exist en mayúscula, y luego vamos a buscar el archivo .bat, 1.bat. Entonces si existe, entonces podemos mandarlo en echo existe, y si no, un else que nos diga que no existe. Y como vemos, existe efectivamente. Acá en el dir hay un archivo 1.bat, digamos, en dado caso de que podemos meter 3, por ejemplo, debería arrojar el else, que no existe. Entonces eso sería el if, el comando if. Muchas gracias. Comando robocopy. Nuestro comando robocopy nos sirve para copiar datos de archivos de una ubicación a otra sin ningún problema. Es básicamente un copia y pega, pero por medio de nuestro símbolo del sistema. Entonces nuestros parámetros son ingresar nuestra ruta de origen, ingresar nuestra ruta de destino, nuestro tipo de archivo y nuestra opción o parámetro de opción. Entonces, para esto tenemos muchísimas opciones para cualquier tipo de archivo o de tipo de archivo. Entonces tenemos nuestro /s que copia los subdirectorios, pero este excluye los directorios vacíos.
a diferencia del /mi, el cual este sí incluye nuestros directorios vacíos. Tenemos nuestro /b, el cual copia los archivos en modo de copia de seguridad, que permite a Robocopy que anule la configuración de permisos de los archivos y las carpetas. Tenemos otros como la purga, que elimina los archivos y los directorios de destino que ya no existen en el origen, para así permitir que la configuración de seguridad del directorio no se sobrescriba. Tenemos por ejemplo el /mir, que refleja un árbol de directorios que se puede usar con /e o el /purga, que ya quedó explicado. Tenemos otros como /crear, que crea un árbol de directorios y archivos de longitud 0. Tenemos el /sl, que dice que no siga los enlaces simbólicos y en su lugar crea una copia de enlace. Para entender un poco más cómo funciona el comando Robocopy, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, como podemos ver, aquí los tenemos. El primero de ellos, vamos a hacer que cree una copia de los archivos que existen en la carpeta de origen a la carpeta de destino. Para esto vamos a usar nuestro /s, el cual va a permitir que no se copien los directorios vacíos. Entonces, para ello vamos a escribir nuestro comando Robocopy, nuestra dirección de origen o nuestra ruta de origen, en este caso es origen, y ahora vamos a escribir nuestra ruta de destino, que en este caso es destino. Entonces le damos y le damos nuestra opción, que es S, le damos enter, y como podemos ver aquí entonces nos muestra que copió todos los archivos y que no copió, o sea que fue en 0, nuestro directorio origen solo, ya que este directorio está vacío. Podemos ver que aquí nos muestra que nos pasó 3 directorios donde copió solo 2 y omitió uno, que pues es este solo. Tenemos nuestros archivos, que copió 5 archivos en total, y listo, ya tendríamos nuestro primer ejemplo. Ahora lo que vamos a ver es nuestro segundo ejemplo, el cual utiliza el /mob, el cual elimina los archivos que pase de origen, los pasa a destino, y lo que hace es que los mueve hacia destino, pero quedan, o sea, en la carpeta de origen no queda ningún dato. Entonces para ello vamos entonces a limpiar destino. Como podemos ver, quedó sola, y lo que vamos a hacer entonces es pasar todo esto a nuestro archivo destino, a nuestro directorio destino, perdón. Entonces limpiamos y entonces escribimos nuestro comando, le ponemos nuestra ruta de origen, ahora ponemos nuestra ruta de destino y nuestra opción, que es no. Le damos, como podemos ver, lo mismo, nos muestra lo que es copiado y lo que fue y lo que no. Podemos ver que aquí nos muestra que pasó los archivos, que fueron todos, que pues al 100% nos copió todos los archivos. Y entonces para cerciorarnos de que sí lo hizo, entonces abrimos nuestra carpeta destino y podemos ver que nos movió nuestro texto 1, texto 2, texto 3 y texto 5. Y ahora vamos a ver en la origen, y como vemos ya no existen esos archivos en esta carpeta, ya que se movieron básicamente. Entonces ahora vamos con nuestro tercer ejemplo, el cual sirve para copiar todos los datos de tipo texto que existen. Entonces ahora vamos a copiar, entonces limpiamos y vamos a copiar entonces los archivos que movimos a destino, los vamos a copiar en nuestra carpeta origen. Para ello
Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un x.txt, el cual nos va a mover todos los archivos de texto que existan. Entonces para ello le damos enter. Como podemos ver, aquí nos dice que fue exitoso, que todos los archivos fueron copiados, que los 4 archivos todos fueron copiados. Entonces para cerciorarnos, miramos nuestra carpeta de origen y automáticamente ya nos aparecieron. En nuestro destino también existe, y básicamente esto sería lo que hace Robocopy, aunque tiene muchísimas más opciones para copiar más tipos de datos, para copiar más tipos de archivos y para copiar Ok, continuamos con el task list. Este comando muestra una lista de los procesos en ejecución del equipo. Pues también aplica para un equipo remoto, pero pues en este caso será en el equipo local. Vemos que los parámetros acá, pues los primeros hablan en dado caso de que sea un equipo remoto, entonces va a necesitar como tal una contraseña de un usuario. Ya después son equipos más específicos, no, son parámetros más específicos del comando, en el cual pues ya aplican para el equipo local o como tal para un equipo en remoto, que son por ejemplo el /m, que lo que hace es va a desplegar una lista de todos los procesos que sean .exe, que son ejecutables, y al lado van a mostrar todos los archivos DLL, que son complementos para que el programa funcione de manera correcta. Entonces estos luego son filtros, para poder saber si son encabezados de columna, o son de salida, o table, o son CSV. Entonces en el ejemplo vamos a visualizar estos son filtros de formato de datos en el momento de mostrar lo que se va a salir en pantalla. Y en ejemplo vamos a mirar en acción este comando. Entonces si colocamos task list, debería mostrarme los procesos que tengo actualmente en el computador. Entonces podemos ver que existen, hay estos que son de Windows, que se inician con el sistema operativo. Podemos aquí ya tener Postgres de bases de datos o Teams, y si ya le adicionamos los parámetros, entonces podemos ver que por ejemplo task list con /v va a mostrar información de manera más detallada. Entonces acá sí podemos ver, están los mismos servicios que acabaron de salir arriba, pero pues va a tener ya como tal un tiempo de título de ventana, lo de la persona que lo está usando, el usuario, y un estado. Aparece también lo mismo del anterior, que sería el uso de memoria, el ID y el nombre de la sesión. Bueno, si continuamos con los atributos, podemos ver que también está este que es apps. Este funciona para mirar las aplicaciones de tienda y los procesos que están asociados a estas. Entonces estas como tal ya son los procesos de las tiendas entre comillas reconocidas, como en este caso pues son de Microsoft la mayoría. Entonces son los procesos enlazados con todo lo que tenga que ver con Microsoft. Podemos seguir con SBC, que esto lo que va a hacer, va a mostrar los servicios hosteados en cada proceso. Entonces acá pues va a mostrar el ID y los servicios que tiene cada imagen. Y luego continuamos con el M, que aquí lo que va a hacer, control C para detenerlo. Aquí ya el control M, como lo había mencionado antes, lo que va a hacer es mostrar todas las tareas que tengan de nombre .exe, que son ejecutables, y los DLL a los que están asociados. Entonces, como se pueden dar ver, por ejemplo, el Postgres, aquí están todos estos, son archivos DLL, que son archivos de complemento de programa. Y eso sería toda la presentación del task list. Comando taskkill. Nuestro comando taskkill finaliza uno o más procesos o tareas. Los procesos se pueden finalizar ya sea por el identificador del proceso o el PID, o por nuestro nombre de imagen. Esto puede usar también el comando taskList para determinar el identificador de proceso, para que así el proceso termine. Pues
ello tenemos diferentes parámetros como lo son /s sistema, que especifica el sistema remoto al que se conectará, el /im, que es el nombre de la imagen, que especifica el nombre de imagen del proceso que se va a terminar y se puede usar como comodín. Tenemos el /t, que termina el proceso especificado y todos los procesos secundarios iniciados por él. Tenemos entonces nuestro apartado de filtros, que se puede hacer por medio de status, el nombre de imagen, el PID, la sesión, el username, etcétera. Para ello vamos a ver unos ejemplos para entender un poco mejor lo que hace este comando. Entonces nos vamos para nuestro símbolo, aquí limpiamos, y entonces lo que hacemos es, voy a usarlo mediante nuestro task list, que nos va a mostrar nuestras tareas. Entonces le damos, aquí como podemos ver, entonces nos aparece nuestro nombre de imagen, el cual es por el cual vamos a cerrarlo. Entonces vamos a cerrarlo, no sé, cerramos el de Notepad, o el bloc de notas. Entonces para ello lo que vamos a hacer es, escribimos nuestro comando task list, task kill, ponemos nuestro parámetro im, que es por el nombre de imagen, escribimos notepad.exe y le damos enter. Como podemos ver, primero que nada acá nos cerró nuestro bloc de notas, y aquí nos muestra el PID con el que contaba y que fue correcto. Con el comando short, este comando lee la entrada, ordena los datos y escribe los resultados en pantalla en un archivo en otro dispositivo. Entonces lo que hace este comando es que va a organizar el contenido de los archivos, pues dependiendo los parámetros que se le asignen. Por ejemplo, acá podemos ver por la ayuda del CME que con /n se va a comenzar a contar desde ese carácter, o sea el n se va a reemplazar por un número, y a partir de ese carácter va a empezar a ordenar. El L es el locate, invalida la configuración regional predeterminada del sistema y pasa una secuencia intercalada. Seguimos con de los que voy a explicar a continuación. Es el /r, que invierte el orden de Z a A y luego de 9 a 0. Entonces este lo hace al revés, primero configura los números y luego las letras. Y luego el /o, que lo que hace es especificar dónde se va a almacenar la entrada ordenada, porque con este comando simplemente se organiza, pero no se va a editar el archivo raíz. Entonces pues el archivo siempre va a quedar intacto. Entonces abrimos un CMD, ejecutamos como administrador, vamos a buscar la carpeta y miramos, está la carpeta de ejemplos, entramos a la carpeta de short y aquí, como vemos, hay un solo documento, que este se puede ver que tiene 1.txt. Estos son los archivos dentro de ese documento de texto. Entonces, como podemos ver, hay palabras y entre ellos hay números. Entonces, si inicialmente colocamos el short y le colocamos el archivo, lo va a organizar primero los números de forma descendente. Entonces primero los números, luego las letras, entonces A, B, C, C, L, M, P, listo, está bien ordenado. Y también, como podemos darnos cuenta otra vez, sigue desordenado el archivo principal, o sea, no se guardó. Entonces podemos mirar, por ejemplo, con el primer parámetro, podemos colocar /3 y el archivo en el que se va a organizar la información. Uy, perdón, aquí no es type sino es short. Entonces acá vemos que comenzó a ordenar desde el tercer carácter. Entonces, como podemos ver, este está organizado
de la primera manera, como si no le hubiéramos colocado este parámetro, pero es porque no tiene tercer carácter. Entonces él simplemente hace como si esto fuera 0 y pues los va a organizar como si hubiera un 1. Entonces va a ser el short normal. En cambio con las palabras, como si tienen 3 o más caracteres, entonces por ejemplo acá la organiza la L primero, la O, la P, la R, y eso sí ya los organiza así. Entonces podemos hacer el mismo intento con el segundo parámetro, el segundo carácter, qué pena. Y como nos damos cuenta acá ya todos mal los números, entonces primero los ceros, luego los 5, luego la A, luego la E, la O, la R y la O. Entonces también tenemos el short reverse, que es short R, que lo que va a hacer es organizarlos de forma descendente. Entonces aquí comenzamos con el último, el que sería en el primer short normal. Entonces es la última letra del abecedario, luego la que le sigue hasta llegar a la A, y luego los números, entonces del más grande al más pequeño. Después de eso continuamos con el slash O. Entonces acá le podemos decir que listo, que vamos a ordenar el número 1, el texto número 1, pero que lo vamos a guardar en un archivo de texto 2. Acá primero cercioramos de que no hay nada. Entonces él lo va a crear con el parámetro slash o, va a crear un segundo archivo de texto donde va a guardar lo que se acaba de ordenar. Entonces acá lo vemos short 1 text, ok, short 1 text slash o, y vamos a crear uno que se llame 2, o coloquémosle ordenado.txt. Entonces él ya lo ordenó, y como nos damos cuenta acá creo un archivo de texto llamado ordenado. Entonces si vamos a mirar este segundo archivo de texto, entonces type ordenado.txt, entonces está debidamente ordenado. Y eso sería todo por el comando short y todo por la explicación. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.